Hola a todos, soy Mystery Wow y hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más oscuros y aterradores de la historia: los instrumentos de tortura de la Santa Inquisición. En este video les llevaré a través de los métodos más brutales y espeluznantes que se utilizaron para castigar y obtener confesiones durante esos tiempos sombríos. Prepárense para descubrir cómo estos métodos no solo infligían un dolor físico indescriptible, sino también un sufrimiento psicológico devastador. Acompáñenme en este viaje al pasado para comprender mejor la brutalidad de estos instrumentos y el oscuro legado de la Inquisición. Yo soy Mystery Wow y estos son los 5 instrumentos más aterradores de la Santa Inquisición. El tormento del agua, también conocido como la tortura del agua o ahogamiento simulado, es uno de los métodos de tortura más antiguos y efectivos utilizados para obtener confesiones mediante el sufrimiento físico y psicológico extremo. Durante la época de la Inquisición, este método fue ampliamente utilizado para castigar y forzar confesiones de los acusados de herejía, brujería y otros delitos. Preparación. La víctima era atada de espaldas en una mesa inclinada o una estructura similar, de modo que la cabeza quedara en una posición más baja que el resto del cuerpo. Esto facilitaba el flujo del agua hacia la garganta y los pulmones. Uso de un embudo. Un embudo o una jarra se utilizaba para verter agua continuamente en la boca y la nariz de la víctima. A veces se colocaba una tela sobre el rostro, lo que aumentaba la sensación de asfixia. Simulación de ahogamiento. A medida que el agua entraba en la boca y la nariz, la víctima experimentaba una sensación aguda de ahogamiento y desesperación. El cuerpo reaccionaba de forma instintiva, luchando por respirar y entrar en pánico. Interrupciones. El proceso de vertido de agua se interrumpía periódicamente para evitar que la víctima muriera, solo para reiniciarlo después de que la víctima había recuperado un mínimo de compostura. Esto podía prolongar el sufrimiento durante horas. El principal objetivo del tormento del agua era inducir una sensación extrema de asfixia y desesperación para quebrar la resistencia de la víctima. El miedo a morir ahogado y el dolor físico causado por la inhalación forzada de agua lo convertían en un método altamente efectivo para obtener confesiones. Este método se utilizó ampliamente durante la Inquisición española y en otros tribunales europeos. Fue empleado contra aquellos acusados de herejía, brujería y otros delitos considerados graves por la Iglesia y el Estado. La pera de angustia, también conocida como la pera de la confesión, es uno de los instrumentos de tortura más crueles y específicos utilizados durante la época de la Inquisición y en otros contextos históricos. Este dispositivo de metal tenía la forma de una pera y consistía en una estructura segmentada que podía expandirse mediante un tornillo. Inserción. La pera se insertaba en la boca, el ano o la vagina de la víctima, dependiendo del tipo de castigo que se quería infligir. La elección del orificio dependía del delito del que se acusaba a la víctima. Por ejemplo, la pera oral se usaba a menudo para castigar a los blasfemos o mentirosos, mientras que la pera anal o vaginal se reservaba para los acusados de delitos sexuales o brujería. Expansión. Una vez insertada, el verdugo giraba el tornillo, lo que hacía que las hojas segmentadas de la pera se expandieran lentamente. Este proceso causaba un dolor extremo y daños internos severos. Duración. La expansión podía controlarse y prolongarse según la intención del torturador. En muchos casos, se expandía hasta causar desgarros graves en los tejidos internos, a menudo llevando a infecciones, y en muchos casos a la muerte. El objetivo principal de la pera de angustia era infligir un dolor intenso y daños físicos internos de manera extremadamente humillante. Se utilizaba para castigar y forzar confesiones mediante el sufrimiento extremo y la degradación. Este instrumento de tortura
Se usó principalmente durante la Inquisición y en algunos casos judiciales en Europa. Era una herramienta efectiva para obtener confesiones rápidas y castigar a aquellos considerados culpables de delitos graves como herejía, blasfemia, sodomía o brujería. La cuna de Judas, también conocida como Judas Cradle o la cuna de Judá, es uno de los dispositivos de tortura más brutales y humillantes de la época de la Inquisición. Consistía en un asiento con forma de pirámide afilada sobre la que se sentaba a la víctima. Posición de la víctima. La víctima era desnudada y suspendida sobre la punta de la pirámide por medio de cuerdas, generalmente atadas alrededor de la cintura o las piernas. Descenso controlado. Mediante un sistema de poleas, la víctima era lentamente bajada hasta que la punta de la pirámide comenzaba a penetrar en el ano, la vagina o el escroto, dependiendo del caso. Ajuste de presión. El descenso podía ser gradual y controlado, con la posibilidad de elevar y bajar a la víctima repetidamente para aumentar el sufrimiento. La presión y el peso del cuerpo causaban un dolor extremo y desgarraban los tejidos lentamente. Duración. El proceso podía durar horas o incluso días, manteniendo a la víctima en un estado de sufrimiento constante y agotador. El propósito principal de la cuna de Judas era infligir un dolor agónico y una humillación extrema. Se usaba para obtener confesiones, castigar a los acusados o como método de intimidación y control. El dolor y el daño físico, junto con la humillación de la desnudez forzada y la posición degradante, hacían de este dispositivo una herramienta temible. El potro, también conocido como el banco de estiramiento o la tortura de estiramiento, es uno de los instrumentos de tortura más antiguos y reconocibles. Consistía en una estructura de madera con rodillos en cada extremo, a los que se ataban las muñecas y los tobillos de la víctima. Ataduras. La víctima era acostada en la mesa de madera y sus muñecas eran atadas a un rodillo en un extremo, mientras sus tobillos eran fijados al rodillo del otro extremo. Tensión. Los verdugos giraban lentamente los rodillos, lo que aumentaba la tensión en las cuerdas o correas, estirando progresivamente las extremidades de la víctima. Estiramiento. A medida que los rodillos giraban, las articulaciones comenzaban a dislocarse, los músculos se desgarraban y los tendones podían romperse. Este proceso causaba un dolor insoportable y daños físicos graves. Prolongación del tormento. El procedimiento podía durar horas, con los verdugos ajustando la tensión para maximizar el dolor sin causar la muerte inmediata de la víctima. En algunos casos, las sesiones de tortura podían repetirse varias veces. El principal propósito del potro era obtener confesiones, nombres de cómplices o información durante los interrogatorios. La amenaza y el dolor del estiramiento eran tan severos que muchas víctimas confesaban bajo la tortura para detener el sufrimiento. El potro fue utilizado en diversas épocas y lugares, desde la antigua Grecia y Roma hasta la Edad Media y la época de la Inquisición. Durante la Inquisición se usaba ampliamente para castigar a los acusados de herejía y brujería, así como a aquellos sospechosos de conspiración contra la Iglesia o el Estado. La doncella de hierro, también conocida como Iron Maiden en inglés, es uno de los dispositivos de tortura más icónicos y macabros asociados con la Inquisición y la tortura medieval. Consistía en una estructura vertical similar a un sarcófago, hecha de metal o madera, con una puerta que podía cerrarse. La parte interna de la puerta y la estructura estaban cubiertas con afilados clavos de hierro o estacas. La víctima era colocada dentro del dispositivo y la puerta se cerraba lentamente, haciendo que los clavos penetraran en el cuerpo. Los clavos estaban diseñados estratégicamente para causar dolor extremo sin llegar a órganos vitales, asegurando así que la víctima no muriera de inmediato. Esto prolongaba el sufrimiento,
causando un dolor insostenible durante un período prolongado. El principal objetivo de la doncella de hierro no era solo causar dolor físico, sino también infundir un profundo terror psicológico. Saber que uno podría ser encerrado en este aparato y experimentar un dolor indescriptible era un medio efectivo para obtener confesiones o castigar a los acusados de herejía, brujería u otros crímenes. Aunque la doncella de hierro es a menudo asociada con la Edad Media y la Inquisición, hay debates sobre la autenticidad y la frecuencia de su uso durante ese período. Algunos historiadores sugieren que la doncella de hierro, tal como se la describe, podría haber sido más una invención posterior o una exageración basada en otros dispositivos de tortura. Y hasta aquí el final, mis queridos amigos. Te invito a profundizar más sobre mis expediciones futuras. Los invito a comentar qué otra expedición, lugar o sucesos paranormales quieren que comente. Los estaré leyendo. Si este video les resultó fascinante e informativo, denle un like, suscríbanse y compártanlo. Yo soy Mystery Wow y nos vemos en otra travesía.